Bien, son las 2 de la tarde con 2 minutos. Gracias por continuar aquí en Respuesta. Y bueno, pues le comentaba yo a usted hace un rato, le agradezco al licenciado Jesús Reina García, exgobernador de Michoacán, exsecretario de Gobierno y muchos cargos públicos que ha tenido, que nos acompañe un rato aquí en Respuesta. Él ayer habló con los medios de comunicación, con todos los colegas reporteros, hay una conferencia de prensa. Y bueno, le dábamos por supuesto de esta rueda de prensa que ofreció ayer Reina García a todo el gremio periodístico. Es la primera que ofrece después de recuperar su libertad hace, si no estoy mal, un mes justamente más o menos, de esta situación que también en su momento le dimos a conocer oportunamente. Y le agradezco pues que nos acompañe aquí en Respuesta. Jesús, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Muchas gracias a ti por esta oportunidad de platicar contigo y de que nos escuche tu auditorio. No, al contrario, gracias por tu disposición para platicar con nosotros. De manera muy sucinta, Jesús, porque ayer fuiste muy detallista, digamos, y se agradece en tu presentación que hiciste con todos los reporteros, todos los pasos que se dieron cronológicamente, inclusive desde varios años atrás, que tuvieron que ver o que enmarcaron el proceso penal en el que te viste inmiscuido. Por eso obviamente no los queremos repetir, solo de manera así muy sucinta, manera de contexto. Te quisiera preguntar primero el famoso encuentro que se dio con este señor Servando Gómez Martínez. Si de manera muy sucinta, repito, nos dices en qué condiciones se dio y por qué se dio ese encuentro, Jesús. Sí, lo dije ayer y quiero decir con mucha claridad que lo que comenté ayer lo dejamos asentado por escrito para que no haya ninguna duda ni haya interpretaciones equivocadas. Tal como lo dije y tal como en su momento así se lo dije incluso al Procurador de la República, esto fue bajo amenazas, bajo presión, cuando yo no tenía ninguna responsabilidad. Creo que como mi detención se da cuando yo soy secretario de Gobierno, se generó la creencia de que yo, estando en una función de gobierno, había acudido a una reunión de esta naturaleza, lo cual es totalmente equivocado, lo cual es totalmente erróneo. La propia Procuraduría General de la República, en la investigación que hace, aun cuando tampoco es correcto, pero tiene una mejor aproximación, señala que esta reunión pudo haber sido en octubre de 2011, ¿verdad? Y tal como lo dije ayer, esa fue una reunión muy breve, que se terminó abruptamente, en la que no hubo ninguna petición de algo, porque algo no resultó como ellos seguramente lo esperaban, y fue una ocasión para que esta persona simplemente expusiera la fortaleza que ellos como grupo tenían, sus capacidades, sus penetraciones, etcétera. Y tal como lo dije también, la Procuraduría presenta un dictamen de transcripción de ese video en el cual no hay ninguna inculpación, ni la incitación, ni la invitación a un compromiso, ni nada que se le parezca. De hecho, en el video prácticamente tú no hablas. Así es, yo, según la transcripción, me refiero a la transcripción porque es lo que existe realmente, el video creo que ni se nota, mis respuestas son de no, y en ¿Pedía alguna parte evasiva. Se dijo que pedía tener injerencia en diputaciones del PRI, este señor Martín. ¿Eso no fue cierto? Eso es una falsedad, realmente no es así. ¿No hubo algo concreto de...? No, mira, no hubo... O sea, ¿sientes que se abortó esa reunión? Así es, porque él esperaba a alguien que no llegó. Así incluso empieza el comentario de él. No llegó, no sé qué persona, dice no llegó, y yo no sé de qué se trata esto. Alguna cosa así fue. Yo creo que quien ve el video y lo ve con un ánimo crítico, realmente podrá advertir que mi presencia es una presencia que se siente forzada y que se siente nerviosa, como realmente yo lo estaba, ¿no? Como cualquiera estaría, así evidentemente. Pero realmente no. No hubo otro encuentro.
No. Esa es la única no. ocasión Así es. que se dio esa situación, que fue entonces Realmente fue después de las elecciones de diciembre, de noviembre, aunque la Procuraduría dice que fue en octubre, ¿verdad? Estamos hablando del 11, ¿verdad? Sí, del 2011. Y la detención, bueno, también tú platicabas tú ayer y eras también con mucho detalle por parte de la PGR, pero que no había una orden de aprehensión, ¿o sí la había? No había nada. O sea, de alguna manera ya empezaron mal las cosas, ¿no? No, ellos seguramente, quisiera pensar yo que tuvieron el video, y con ese video, que no es una prueba inculpatoria porque no existe nada absolutamente, a partir de eso arman una averiguación, buscan testigos, buscan cosas, lo encuentran, sacan unos testigos forzados. Hay en la averiguación previa, yo no lo dije el día de ayer, pero hay una intervención telefónica autorizada en otra averiguación donde se demuestra con mucha claridad que desde antes están preparando la acusación en mi contra y que están buscando quién pueda declarar en mi contra. O sea que es claro que estos testigos tuvieron un comportamiento de compromiso, que fueron buscados, que fueron preparados y que fueron forzados a declarar lo que dijeron. Aun cuando también debo de decirlo con mucha claridad, los testigos tampoco me acusan de nada concretamente, ¿verdad? Hablan de rumores, hablan de generalidades. Lo decía ayer yo, es absurdo que con dos testigos quieran comprobar que el 10 de abril, en un acto donde hay miles de campesinos, de Zapata, alguien se pueda reunir con gentes que evidentemente dicen son jefes de los caballeros templarios. Y era una de las acusaciones, ¿no? Esa es la acusación, exactamente. Entonces realmente, y todas estas pruebas no tienen ningún sustento, no tienen fundamento, y finalmente tardamos mucho tiempo, pero cuando a mí me dicen a veces que es un problema de defensa, yo les digo que no es culpa de la defensa, que la magistrada que tiene que resolver la apelación tarde 15 meses en resolver una apelación, cuando una apelación se resuelve en 3 o en 4 meses. La liberación, a final de cuentas, para que quede entonces bien puntualizado, se da por un desistimiento de la PGR. No hubo una sentencia, ¿verdad? O sea, es decir, aquí la PGR se desiste, pero entonces esto, pues yo lo he comentado otra vez, Jesús, pues pone los pelos de punta a cualquiera, porque evidencia el poder que tiene, primero, la figura del Ministerio Público, de alargar un proceso con trámites, con argucias. Tú casi cumplías 5 años en prisión, sin sentencia, y si no se desiste la PGR, pues no sé cuánto tiempo más pudo haber estado. Es decir, en este país es un peso demasiado el que tiene el Ministerio Público para mantener a veces a alguien, incluso dolosamente, dentro de la cárcel, aún sin sentencia, ¿no? Es decir, esto pone, insisto, los pelos de punta a cualquiera. Sí, Jaime, así es. Mira, yo creo que debo de decirlo con toda honestidad, lo que tú acabas de decir es la verdad, pero también debo de decir que de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal, una situación de ese tiempo no se podrá dar, porque los tiempos ahora están marcados de una manera muy definida y muy definitiva. Sí es lamentable que el Poder Judicial no actúe con la prontitud y con la celeridad que se quiere. Yo te lo digo de esta manera, promovimos amparos, en total 3 amparos, no fueron eficientes, el amparo lamentablemente ha dejado de ser tan eficiente como lo era antes por alguna razón, y entonces es cuando se da el caso de que surgen otros órganos que colateralmente tratan de ayudar al sistema penal, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando violan tus derechos humanos, tú recurres legalmente ante el órgano judicial, que es quien tiene que conceder un amparo, pero muchas veces acudes también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aun cuando no puede emitir una resolución que obligue, pues emite una resolución que moralmente tiene un peso. Lamentablemente en mi caso, no lo comenté ayer, te lo digo hoy, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mi queja, cuando tenía características que la hacían singular, porque la función que yo tenía en el Estado la hace singular de algún modo, la forma como soy detenido la hace singular de algún modo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ponemos la denuncia
y en lugar de visitarme inmediatamente, como debe haber sido cuando yo estaba allá en el arraigo, se espera y me visita hasta que estoy consignado, 30 días después. Y no tan solo ¿Podría haberlo hecho de inmediato? Desde luego. ¿Está facultad? Desde luego. Okay. Desde luego, y debió de haberlo hecho de inmediato, ¿no? Para cumplir realmente con su función. Y no tan solo eso, sino que se deshace de la denuncia que nosotros presentamos de violación de derechos humanos y la manda al área de asuntos internos de la Procuraduría. Entonces, lamentablemente aquí también se demostró, por lo menos en ese caso y en ese momento, una gran ineficiencia de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Tú crees que hubo una confabulación, digamos, de los órganos diferentes del Estado mexicano, el Ejecutivo a través de la PGR, el Judicial a través de los magistrados que comentabas tú y lo ratificas, fueron pues por lo menos ineficientes? ¿O hablamos de una colusión que ya implica un complot o un dolo? ¿O hablamos de ineficiencias por separado que a lo mejor coincidían, lamentablemente en este caso para ti, pero que no formaban parte de un complot? ¿Qué presumes tú que fue lo que pasó en tu caso, Jesús? Mira, yo creo que pasó algo que es mi impresión, Sí, claro, no puedo afirmarlo. Claro. Bueno, sí puedo afirmar que la Procuraduría actuó con mucha perversidad, con una de total mala fe, que construyó y fabricó pruebas como quiso. Ayer dije algo que es muy importante y que es muy significativo. Hay 2 dictámenes de transcripción. Uno lo utilizan en el arraigo y otro en la orden de aprehensión. Eso es algo que no debe de ser. Lo sustituyen. ¿Qué hicieron? Sacaron un papel y metieron otro. Lo que pasa es que dejaron huella. Seguimos la huella y lo pudimos acreditar. Entonces, eso y muchas cosas más, la prisión inadecuada del subprocurador, etcétera, la falsificación de los partes policíacos de que me detuvieron en la Ciudad de México, bueno, me demuestra la perversidad de la Procuraduría. Del Poder Judicial yo no lo puedo asegurar, pero creo que muchas veces el Poder Judicial o bien se deja presionar por el ambiente popular, social, dijéramos, que se genera en un caso como este, donde se le da mucha difusión a un asunto y a la persona por la función pública, etcétera, se le considera y se le juzga de inmediato como si fuera responsable, o bien el Poder Judicial a veces también actúa de una manera como cree que puede complacer al Ejecutivo. No creo que haya habido una maquinación entre el Ejecutivo y el Judicial, pero sí creo que hay una complacencia del Judicial con lo que él considera que puede ser bien visto por el Ejecutivo. Por conducto de un amigo, un magistrado del Poder Judicial dijo una vez, a veces los tiempos del Poder Judicial son los mismos tiempos del Poder Ejecutivo. Qué lamentable. Pues sí. ¿Te sientes traicionado por tu partido, el PRI, Jesús? ¿O por alguien en particular? No, yo creo que este asunto no es un asunto de instituciones, este es un asunto de personas, ¿verdad? Yo tampoco creo, cuando hablo de la Procuraduría, pues hablo de la Procuraduría y del procurador de ese momento, no hablo de la Procuraduría como institución. La Procuraduría de la General de la República ha tenido etapas buenas y ha tenido etapas muy malas, sin duda. Yo creo que no son las instituciones en sí, sino las personas. Tú señalabas ayer que una lectura tuya de que pudo haber roto o al menos trastocado tu relación con el entonces comisionado Alfredo Castillo aquí en Michoacán era pues tus, no sé si llamarle quejas, sugerencias que le hacías respecto de pues la forma en que trataba al gabinete o al mismo gobernador en ese momento, Fausto Vallejo, y que esto pudo haber de alguna manera molestado y quizá desencadenado en alguna situación como la que pasaste. Sí, creo que eso contribuyó, ¿no? O sea, no creo que haya sido lo único, pero creo que eso contribuyó. Recuerdo perfectamente que le pedí que platicáramos y en una ocasión hicimos un trayecto solos de la zona militar a la Casa de Gobierno, manejando él la camioneta, y le pedí yo que por qué no se manejaba con respeto a la institución, a la figura de gobernador, que de esa manera tendría el respaldo y el apoyo de toda la estructura del Estado para que su misión resultara exitosa, que yo creía que de esa manera las cosas serían mejor. ¿Qué te dijo él? Recuerdo que me dijo algo así como que él lamentablemente era muy descuidado con eso, que incluso cuando era procurador del Estado de México,
el gobernador le había llamado la atención porque a su vez él como procurador no había tenido las atenciones con un exgobernador del Estado de México que le había estado buscando desde hace un par de días. Le faltaba tacto, pues, vamos a decirlo así. Así es. Entonces, creo que eso influyó, entre otras cosas. Hubo más situaciones que algún día las comentaremos, son cosas de detalle, pero fundamentalmente eso, y yo creo que mi postura también de que estar opuesto a la estrategia que siguió el gobierno de utilizar ciudadanos contra ciudadanos, de registrar armas que no se deben de registrar y de usarlos, como él lo decidió hacer y realmente lo hizo. Bueno, creo que esas fueron cosas que se fueron combinando para generar esta situación. ¿Tú viste en esto y ves, en retrospectiva, la mano específicamente de Castillo, o del procurador, o del presidente, o de alguien en particular, Jesús? No quiero especular, Jaime. No, ayer dije, lo insistí muchas veces y hoy lo reitero, yo no quiero especular, no quiero pensar si fue de un modo o de otro. Quiero hablar de lo que me consta, de lo que objetivamente yo puedo decir y puedo sostener, porque realmente si me pongo a la especulación, pues puedo caer en aseveraciones absurdas. Okay. ¿Tu relación con Fausto Vallejo cuál ha sido en todo este tiempo, Jesús? Bueno, no, ayer lo dije de una manera, con una figura, dijéramos, no hemos cruzado ninguna palabra. ¿Nunca te visitó en la cárcel? ¿O pidió información tuya, algo de...? Nunca han sido, es decir, en términos políticos, sabemos que nunca fueron del mismo grupo, aunque sí del mismo partido, pero pues entendemos que en esas elecciones pues se hicieron, creo yo, una especie así como de pacto, decir, bueno, vamos a ganar, vamos por el mismo partido, tú eres gobernador, pues yo secretario de gobierno, o lo que vaya a ser, una especie de impasse en algunas disputas, pero de tipo intraprista, vamos a decirlo así. Nunca supongo que han sido así de supercuates, pero tampoco ¿sentiste algún acercamiento de él, alguna preocupación de cómo estaban las cosas contigo? Que yo la haya sentido, no. Okay. Que yo la haya sabido, no. Y como digo, hasta hoy no he tenido ningún contacto con él desde el 4 de abril de 2014. No he... ¿Ni ahora al salir de la cárcel tampoco? No, tampoco. No he tenido noticia de... No tuve noticia de que él hubiera gestionado un cumplimiento estricto de la ley en el caso, ¿verdad? No tuve conocimiento de que hubiera gestionado que se actuara apegado a derecho. No lo supe. Dicen que en la cárcel y en los hospitales se conocen a los amigos. Bueno, inclusive tú estuviste hospitalizado, si no recuerdo mal, te operaron del apéndice, ¿no? De alguna cosa. Una oclusión intestinal. Ok. Específicamente en el caso de tu reclusión, pues supongo que en lo político, en lo personal, pues supiste también valorar esto o ubicar amigos y no amigos, ¿no? Supongo. Sí, desde luego que sí, así es. Esto nos permite, como lo dije ayer, fue una etapa muy importante para que los amigos se rebelaran con V. Con V. También podrían rebelarse con V grande. Así es. Pero bueno, afortunadamente lo que importa ahora es que esta cuestión ya concluyó. Yo lo dije ayer, dos cosas que para mí son muy importantes. No tengo interés de debatir con nadie, no es mi interés. He tratado de narrar las cosas de una manera muy objetiva y no vengo arrastrando ningún odio contra nadie. Sí debo de luchar los que tengo y que acceso se me respeten totalmente y lo voy a hacer con los recursos legales que estén a mi mano, que la ley me da, y quiero hacerlo así. Y para mí lo más importante del día de ayer es lo que dije al final, en la parte final del mensaje que leí, cuando yo digo que yo salí a la calle, cuando yo digo que salí de la cárcel, para decirlo más literalmente, con el ánimo precisamente de que mis hijos y los hijos de mis hijos sean libres de esta situación que de algún modo les afecta y les ha afectado mucho. Por eso dije que salgo a exponerme para que quien tenga que acusarme me acuse en realidad de algún delito o de alguna conducta indebida
porque para mí no es justo que después de 40 años de servicio, en los que yo digo que he entregado la mejor de mi esfuerzo, o mi esfuerzo simplemente, y he actuado, lo puedo decir con claridad, conforme a mi convicción y a mis valores, con honorabilidad, con honestidad, pues que quede sobre mis hijos esta mancha, dijéramos, ¿no? No cargas resentimientos, pero sí dices que vas a presentar unas demandas penales o denuncias contra gente de la PGR y algún magistrado. Es decir, esto ¿por qué sería, Jesús? Sí, bueno, hay irregularidades en su actuación y creo que vamos a buscar la manera de que haya una sanción para quienes no cumplieron con su responsabilidad. ¿Irregularidades o corrupción, Jesús? Bueno, son irregularidades, ¿no? Yo no puedo hablar de corrupción, estrictamente. Para mí se manifiesta en acuerdos, en resoluciones, en acciones, que son irregulares y que son indebidas. Tú ayer reconocías que tu esposa y tu hijo platicaron en un momento dado con el presidente en ese momento electo, López Obrador, y él ofreció una intervención que, bueno, evidentemente se materializó después, suponemos, porque la PGR se desiste. Después de eso, creo que tuviste oportunidad de saludarlo en la visita reciente que hizo a Morelia. ¿Cuál es qué le dijiste a López Obrador en ese momento, Jesús? ¿Qué te dijo él? Sí, cómo no, lo puedo decir con mucha claridad y lo digo además con gusto, con el gusto de que me hagas la pregunta. Yo simplemente lo saludé, él no me conocía, le dije soy Jesús Reina. En octubre mi familia lo buscó con preocupación, con mucha preocupación, y hoy venimos con gusto y con agradecimiento a saludarlo, ¿verdad? Muchas gracias. Fue de todas las palabras que yo le dije. Él me expresó su complacencia de que estuviese en libertad, ¿no? Y intervino él, ¿verdad, Jesús? Sí, y le pedí que me diera la oportunidad de verlo después. Me dijo que la habría, ¿verdad? Ojalá que la haya, para reiterar y ratificarle esto que brevemente le dijimos, y que yo creo que es la obligación de hacerlo, porque pues realmente, sin duda, como lo dije ayer, el cambio de administración, una nueva administración que no tiene el interés político de mantenerme privado de mi libertad, pues fue el elemento decisivo para que esta situación se diera. Dicen que nobleza obliga. ¿A qué te obliga con López Obrador eso ya en lo político, Jesús? A tener un gran sentimiento de gratitud. De gratitud en lo personal. Sí, mira, ayer lo dije, Jaime, lo dije también y lo digo ahora. Yo no siento ningún compromiso de otra naturaleza, porque ni él ni nadie de las personas con las que estuve en contacto y que son de su partido, de su gobierno, o de su línea política, en ningún momento me condicionaron el apoyo que me dieron, mucho o poco, efectivo o no, a algún compromiso. Pues yo digo que incluso el hecho de que no sea esto producto de un compromiso es algo que enaltece más la decisión de parte de ellos. ¿Y con el PRI vas a buscar mantenerte o recuperar, digamos, de alguna manera una posición de evidente liderazgo que tenías? ¿Te vas a mantener ajeno? ¿Ya se están preparando ahí? Pues los partidos preparan ya con la anticipación que les gusta, aunque los quisiéramos ver metidos en otras cosas más importantes, pero bueno, ellos son partidos y buscan el poder. Ya el 21 está relativamente a la vuelta. ¿Qué papel vas a jugar tú en todo esto? ¿O tu papel va a ser de observador? Y si va a ser así, te invito para que seas analista de nuestro programa. No, mira, ayer también lo dije de una forma figurada, porque estábamos ahí en la casona del teatro, dije que es como en el teatro, ¿no? Tercera y continuamos, ¿no? Lo que quiero decir de política, porque no tengo una respuesta, es que vamos a terminar de hacer las cosas que dije que iba a hacer cuando salí del Cerezo. Vamos a terminar de encontrarnos con la familia. La familia ha estado 5 años sin mí, yo 5 años sin ellos. Me encuentro con cosas que no tenía, cosas que tenía ahora no tengo. Entonces estoy encontrándome con todo esto y estoy en ese proceso. Y desde luego, después de terminar ese proceso personal y familiar, vendrá el proceso
político propiamente. Obviamente es más importante lo familiar. Desde luego. Y yo te quiero decir con mucha puntualidad, ayer lo dije, soy miembro del PRI, no soy miembro de ningún otro partido en este momento. No estoy en una actividad política dentro del PRI, ¿verdad? Y de la política me voy a ocupar un poquito después. Ahorita no es una prioridad para ti. No, para nada. En absoluto. ¿Te arrepientes de algo, Jesús? En los últimos, desde el 11 para acá, digamos, haber ido esa vez ahí a ese encuentro, con toda la amenaza que tú dices, ¿te arrepientes de algo? Mira, yo debería de abundar más en detalles para poder tener una mejor comprensión de esto, pero lo digo de este modo, no me arrepiento de nada, estoy seguro de no haber cometido nunca un delito, estoy seguro de que hice lo que debía de haber hecho en ese momento, y si la situación se hubiese presentado nuevamente en la misma circunstancia y en las mismas condiciones, quizá mi respuesta tendría que ser la misma. No tengo nada de qué arrepentirme. Lo que he dicho yo es que incluso estos años que estuve privado de mi libertad, debo de transformarlos en una experiencia que sea útil y no dejarlos como un tiempo perdido de mi vida, ¿no? Con algunos amigos recuerdo haber comentado que me sirvió mucho porque, entre otras cosas, aunque luego no le sirven a uno, pero me fue útil, pude leer yo casi 200 libros en esta época, y bueno, me siento con ánimo de vivir y de hacer, ¿verdad? Y me siento afortunadamente con buena salud, en este momento no he tenido ningún problema de salud como no lo tuve ahí, y vamos adelante, ¿verdad? Vamos adelante a encontrarnos con la realidad en todos los aspectos. Dices que no guardas resentimiento, pero debe ser difícil, te creo, pero pues debe ser difícil, ¿no? No guardar algún resentimiento, o lo puede uno quizá procesar de manera diferente, pero pues si no odio, yo entiendo que debe ser difícil no guardar al menos un resentimiento, Jesús. Fíjate que... ¿O cómo se le hace? No, realmente sí es difícil, como tú lo dices, pero si te sales con resentimientos y con odios, entonces no acabas de ser libre, ¿verdad? Tienes que dejar los resentimientos y los odios para poder ser libre de odios y ser libre de resentimientos, porque si no vas a ser cautivo y prisionero de ellos en toda tu toma de decisiones y en todo tu quehacer. Yo realmente no siento resentimiento, no siento odio. Sí, dije, hay agravios que hay que buscar que se satisfagan de una manera correcta y legalmente, y lo vamos a hacer, pero sin ningún resentimiento y sin ningún odio a nadie. Para ir cerrando esta plática, Jesús, a ver, obviamente te mantenías al tanto de todo lo que sucedía en la actividad pública del país y demás. Dame tu opinión como priista destacado de la debacle del PRI en la elección anterior y la llegada de un nuevo partido con un personaje muy polémico, pero que llegó finalmente como presidente de la República. ¿Qué lectura política le das todo esto que pasó del año pasado para acá, Jesús? Mira, realmente, aunque tú lo presumes de ese modo, yo no tengo una información suficiente sobre el tema. Realmente sí tengo información, pero una información parcial, deficiente sobre esto. Yo, déjame decirlo de una sola expresión, sin que esto sea una cuestión definitiva. Bueno, yo creo que el problema del PRI y la derrota del PRI la fueron construyendo los propios priistas. Creo que no se advirtió a tiempo y se fue construyendo por los propios priistas la derrota. No tan solo la del 2000, ¿qué fue? 2018. 18. Sino las derrotas anteriores también. Por último, Jesús, a ver, de estas palabras, la primera idea que te venga, si te digo Enrique Peña Nieto, Jesús. Expresidente de la República. López Obrador. El presidente de México. Fausto Vallejo. El gobernador. ¿A secas? El gobernador de Michoacán. Alfredo Castillo, Jesús. En el caso de Alfredo Castillo, el excomisionado lamentable para Michoacán. Servando Gómez. Servando Gómez la tuta. No. Una persona, Servando Gómez, bueno,
lo rápido que yo puedo contestar, pues es un presunto delincuente, ¿no? ¿Las autodefensas? Un movimiento, lo dije siempre, un movimiento legítimo, pero por un caminar que no era el correcto, ilícito. ¿Cárcel? ¿Cómo? Cárcel. Cárcel. ¿Cárcel? Es una pregunta muy... Privaciones. ¿Y libertad? Gozo. Gozo. Por último, la familia. Amor. Algo que se me pase preguntarte, Jesús, que quieras compartirle con la gente que nos está escuchando y viendo. Jaime, bueno, mira, yo, como lo dije hace un rato, y quiero reiterarlo porque ese es mi propósito, yo realmente hacer esto no busco confrontar a nadie, no busco debatir con nadie, no busco polemizar. El documento que leí ayer está elaborado de tal manera que no tenga adjetivos, que no tenga calificativos, sino que sea simplemente narrativo y descriptivo. Sí vi que lo cuidaste mucho, ¿eh? Sí, porque lo que yo quiero y lo que yo pretendo precisamente es, como lo dije, si alguien tiene que acusarme de algo, que lo haga con fundamento, que lo haga a la luz del día, que lo haga dando la cara, no ataques desde el anonimato, que no se conocen, que no se saben de dónde vienen, y yo quiero precisamente estar expuesto a eso, ¿verdad? Porque estoy seguro, y así será, que podré caminar por las calles de Morelia, por el estado de Michoacán y por mi país, con la cara en alto y mirando a los ojos a cualquier persona, porque no tengo nada que esconder. Gracias, Jesús, por acompañarnos estos minutos. Al contrario, Jaime, muchas gracias a ti, te lo agradezco mucho esta oportunidad y como siempre muy reconocido por tus atenciones. Al contrario, es Jesús Reina García, hablando aquí en Respuesta. Faltan 26 minutos ya para las 3 de la tarde, voy a pausa y regreso a la recta final de Respuesta. Continuamos en Respuesta. Prestigio periodístico.